Los linfomas son un grupo de malignidades hematológicas, es un grupo heterogéneo, un gran grupo de patologías que se incluyen aquí, que se caracterizan por una proliferación de linfocitos B o T de origen clonal, que tienen que reunir, ya sabemos el concepto de la clonalidad, es decir, una célula madre que le transmite las alteraciones genéticas a las distintas células hijas y afectan pues esta proliferación de linfocitos B o T al sistema linfoide linforeticular, especialmente a los ganglios linfáticos, pero pueden verse afectados otros órganos como la médula ósea en particular. Cualquier órgano puede verse afectado, pero el órgano de ataque son los ganglios linfáticos y los vasos sanguíneos, el vaso, entre otros. Se incluye en este gran grupo entre los síndromes linfoproliferativos que ya vimos, la leucemia. La semana pasada vimos la leucemia. Leucemia linfoide crónica. Dentro del grupo de los linfoproliferativos crónicos sería la LC y de los agudos sería la leucemia linfoide aguda. Se clasifican en la enfermedad de Hodgkin o linfoma de Hodgkin, como lo pueden ver, aparece en los libros, y el no hodgkiniano, que pues es el más frecuente y es el más heterogéneo, más difícil de estudiar. Vamos a comenzar pues, con la enfermedad de Hodgkin. Es una neoplasia, bueno, reúne el criterio de la clonalidad, por supuesto, y debe ser de origen linfoide o B, principalmente son, en este caso, el linfoma de Hodgkin es de células B del centro germinal. Recuerden que el ganglio linfático, en su estructura, tiene en su corteza, ustedes vieron, ¿se recuerdan eso? Vieron que en la corteza tenía los llamados folículos linfoides, pueden ser primarios o secundarios. Los folículos linfoides primarios son aquellos que tienen los linfocitos en estado, vamos a decir, quiescente o vírgenes, los linfocitos pues vírgenes, pero una vez que ellos están en contacto con sus respectivos antígenos o son presentados ante diversos antígenos, precisamente por las células presentadoras de antígenos, ocurre una serie de cambios y ese folículo linfoide primario se convierte en folículo linfoide secundario, con principalmente aquí el centro, una zona clara en el centro, donde está presentándose los antígenos, los linfocitos. Ahí están los centroblastos y centrocitos. Luego una zona periférica más clara, que es la zona del manto, y luego una zona marginal. ¿Okay? Dependiendo de dónde ocurra la alteración de estos linfocitos, pues originará el tipo de linfoma. El linfoma de Hodgkin, que aquí no se ve muy bien, es un linfoma que se origina del linfoma, de las células del centro germinal. Aquí, de las células del centro germinal. Pues tenemos linfomas, estos son linfomas no hodgkinianos, linfoma del manto, linfoma de la zona marginal, el linfoma folicular, etc. La leucemia linfoide crónica, etc. Dependiendo de dónde se origina la célula, la alteración o la mutación, vamos a tener el tipo de linfoma. Entonces, el linfoma de Hodgkin es un linfoma que proviene de células B del centro germinal. Y es caracterizado por una célula que se llama Stenberg o Stenberg, como quieran llamarlo, que es una célula que vamos a ver después, que parece un búho, o su variante. Después se escribió una variante, que esta es binucleada, esta es mononuclear, que tiene una forma como palomitas de maíz, pues se llama POSCOR. Y cada una de esas tiene su inmunofenotipo característico, que es a la postre el diagnóstico definitivo por inmunopatología. Fue descrito por Thomas Hodgkin, por eso lleva su nombre. El linfoma de Hodgkin representa el 1% de todas las malignidades
y alrededor del 30% de todos los linfomas. Quiere decir que más frecuentes son los no-Hodgkinianos, que es un grupo mucho más grande en relación y de diversidad biológica y fenotípica. La tasa de incidencia va a depender de factores socioeconómicos y esta es una de las poquitas enfermedades que se ha asociado fuertemente, tiene una correlación positiva con la clase socioeconómica alta. O sea, de que hay mayor incidencia en aquellas poblaciones con estatus económico alto, con mayor estudio, especialmente estudios universitarios, con mayor inteligencia y educación, en donde hay un menor número de hermanos en la familia, en la raza blanca, y por lo tanto pues más frecuente en países desarrollados. Este perfil se adapta más a los países desarrollados, en teoría, ¿no? Clase socioeconómica alta, estudios universitarios, etc. Y también se ha asociado mayor frecuencia al sexo masculino y a la maternidad tardía. Esos son los factores a los cuales se ha asociado la presencia del linfoma letal. Es quizás una de las pocas patologías donde la vemos en mayor frecuencia en la clase socioeconómica alta. En general se presenta 2 a 4 casos por cada 100.000 habitantes en los países desarrollados, y hay 2 picos este es el linfoma de los adultos jóvenes, de 20 a 30 años, 15 a 30 años aproximadamente. Los no-Hodgkinianos son de extremo a la vida, que son en personas mayores de 50 a 60 años. Esta es la enfermedad de los jóvenes, de 15 a 30 años, y puede haber un segundo pico que es de mayores de 55 años, pero por lo general más frecuente de 15, 20 a 30 años. Vamos a ver. La etiología, como todas las enfermedades malignas, siempre van a conseguir desconocido, porque no se puede establecer, yo lo dije la vez pasada, una relación causal entre un determinado elemento y la consecuencia de una malignidad. En algunos casos sí, yo le di la exposición a radiaciones ionizantes. Si yo estoy expuesto a una alta radiación ionizante sin la protección de vida y hago una malignidad, bueno, ya puedo establecer la relación. Pero es difícil. En la naturaleza siempre hay codependencia, es decir, varios factores que influyen uno tras otro para crear un efecto, o sea, la multicausalidad. Está claro también la fuerte asociación del linfoma Hodgkin con las infecciones virales, con el virus Epstein-Barr. Se ha demostrado que las células neoplásicas expresan proteínas del Epstein-Barr, proteínas virales, y además dentro del genoma de la célula tumoral se inscribe el ADN del virus. Entonces está claramente demostrado que el Epstein-Barr a la larga puede provocar linfoma, especialmente linfoma de Hodgkin, ¿okay? Especialmente la esclerosis nodular y la celular mixta, que vamos a ver después, subtipos. Es más frecuente en países desarrollados, ¿okay? En los países desarrollados, está asociado al 40%, mientras que en los países subdesarrollados la asociación del virus es mayor que en países desarrollados. En este caso, la asociación con el virus Epstein-Barr, pero además de eso, se ha descrito asociación con el virus VIH y con el herpes virus, que es familia del Epstein-Barr, herpes virus, algunos herpes virus, también se han asociado con el linfoma de Hodgkin, aunque la asociación es más intensa con los no-Hodgkinianos. Y por eso no la coloqué aquí en negrito. Pero está clara la asociación con virus Epstein-Barr. O sea, esos niños a veces que tienen infecciones de Epstein-Barr, a edad temprana, no sabemos si en algún momento van a desarrollar un linfoma de Hodgkin. Por supuesto, se ha descrito alteraciones genéticas. Todas estas malignidades tienen que tener una base genética, una mutación, ¿no? ¿Okay? Se han descrito síndromes de inmunodeficiencia congénita y adquirida, entre ellos pues Chiari-Higachi, una gran cantidad de síndromes que cursan por inmunodeficiencia congénita, enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren, y también se han descrito factores ambientales como los pacientes que reciben quimioterapia, radioterapia y tratamiento con fenitoína. Son estudios epidemiológicos que han demostrado una asociación. No quiere decir que es la causa directa, pero sí es mayor
la frecuencia en personas que han sufrido este embargo. Y yo creo que a todos aquí nos ha dado este embargo en algún momento. Profesor, entonces podemos decir que el riesgo de presentar un linfoma de Hodgkin, por ejemplo, sería mayor en un paciente trasplantado. Sí, claro. Es una insuficiencia crítica. Los trasplantados, VIH, todo lo que conlleva una insuficiencia hace que las células tumorales se reproduzcan más rápido y perduren más en el tiempo. Dentro de las manifestaciones clínicas se ha descrito que pueden estar asintomáticos por años, a veces tienen años con los ganglios creciendo, y o si son ganglios profundos no se detectan hasta que ya la masa es de gran tamaño y empieza a manifestarse. La adenomegalia es característico en el 90% de los casos, a diferencia de la leucemia linfoide crónica, que decíamos que podía haber adenomegalia, pero no es lo característico. De crecimiento lento, progresivo, indoloro, por lo general, pero si el ganglio tiene un ganglio maligno y se sobreinfecta, una infección allí bacteriana, por ejemplo, puede doler. Pero no todo ganglio que no duela o que duela quiere decir que no sea maligno, no cae con eso. Pero por naturaleza es un ganglio no doloroso, un ganglio que empieza, lo nota la madre, si es el caso de un adolescente, y el ganglio va creciendo y no disminuye de tamaño. Eso es la historia natural de un ganglio maligno. Pero hay excepciones, hay ganglios malignos que pueden involucionar y pueden doler. Pero cuando se describe, y para los efectos de este curso, el ganglio maligno es el crecimiento lento, progresivo y no doloroso, de consistencia cauchosa, consistencia blanda. Para los linfomas, porque hay los ganglios cuando son pétreos, duros, casi siempre son metastasis, o sea, otra malignidad, pero cuando son linfomas, por lo general pueden ser de consistencia elástica, cauchosa, es lo más característico. Supraclaviculares y cervicales, la ubicación más frecuente, axilares, inguinales son menos frecuentes, y los mediastínicos se asocian a una tos seca de larga evolución, el único síntoma es la tos seca, y termina siendo por crecimiento de los ganglios mediastínicos. La invasión extraganglionar es muy poca en relación al linfoma de Hodgkin, que sí tiende a invadir otros ganglios, otros tejidos extraganglionar. En cambio, el hodgkiniano es más contenido al tejido ganglionar, es más localizado. Esta variante, que es la predominio linfocítico nodular, que es la atípica, que vamos a ver después la clasificación, hay casos donde puede disminuir de tamaño. Disminuye de tamaño, vuelve a crecer. Disminuye de tamaño, entonces muchas veces lo interpretamos como un ganglio reactivo y ahí está creciendo el linfoma. Por algunos casos no es lo común, porque este tipo de linfoma es menos del 5% dentro de los Hodgkin. Los síntomas B son característicos de los linfomas, podemos verlo en otras malignidades como la leucemia, pero tenemos que meterle el ojo a los síntomas B, sospechar la presencia de un linfoproliferativo tipo linfoma. La fiebre se presenta en 30% de los casos, fiebre Pellenstein. ¿Cuál es la fiebre Pellenstein? Es la fiebre que cuenta con un periodo febril, por ejemplo, de tantos días, y después periodo febril la misma cantidad de días. Una fiebre recurrente. Normalmente, ¿cuánto dura ese periodo de fiebre? 5 días o una semana. Más o menos 1 a 2 semanas de fiebre, 1 a 2 semanas sin fiebre. Esa es la casi patognomónica, casi no es patognomónica, lo podemos ver en otras patologías, pero es un hallazgo importante la fiebre Pellenstein para los linfomas. ¿En qué patología se puede ver? La fiebre de Pellenstein. ¿Cómo? La fiebre de Pellenstein. Se ha descrito en otro tipo de malignidades y en tuberculosis, pero más que todo en otras malignidades. No es patognomónico, pero sí es orientado. Casitos que tengan con fiebre tipo Pellenstein, pérdida de peso mínimo 10% en 6 meses, no asociado a una dieta particular. Y sudores nocturnos, que yo les dije la vez pasada que eran sudores que la gente no es que no tienen un aire y se pare sudando, eso es normal, sino que aún con aire se despiertan sudando, la sábana mojada, y deben tener más de 30 días de evolución. Los sudores. Estos son llamados síntomas B, y eso nos da también
progresión, nos dice que la enfermedad está progresando. No es igual un paciente que detectemos con un Hodgkin síntoma B a uno que tenga síntoma B, es el peor pronóstico. Y a veces se presenta como un síndrome o una fiebre de origen desconocido. O sea, hay que estudiarlo. Dentro de todo el protocolo de fiebre de origen conocido, podría caber estudiar la presencia de un linfoma o de una leucemia. Prurito generalizado a veces antecede al diagnóstico, pero no es lo común, pero no descartamos. A veces las causas de prurito generalizado, que nos enfocamos a lesiones en piel, alergia, etc., puede estar enmascarándose ahí el linfoma de Hodgkin. Dolor en los ganglios linfáticos puede haber en el 2% de los casos, y hay un síndrome muy raro que es característico, que cuando consume alcohol le duelen los ganglios, pero no se sabe la causa, el llamado síndrome de Oscar. Entonces, en un ganglio grande consume alcohol y le duelen los ganglios. Eso lo vemos en el linfoma de Hodgkin, aunque es infrecuente. Un paciente que yo le pregunto, ¿toma alcohol? Por supuesto, si está nada de tomar alcohol y le duele, ya es un indicativo de un linfoma de Hodgkin. Y casi siempre, cuando estos ganglios duelen, se acompañan de eosinofilia en la sangre, aumento de eosinofilia. La enfermedad torácica es otra forma de presentarse. Le di la tos seca, que a veces no todas tos secas es por alergia o por reflujo, sin fin de causa. Puede ser por la acumulación de ganglios a nivel del mediastino, y eso produce un reflejo de tos, y además se puede acompañar de dolor, disnea, en los casos más severos de derrame pleural, etc. Y en algunos linfomas, aunque no es muy común en los Hodgkin, pero puede verse por el gran tamaño de los vasos del cuello, especialmente, síndrome de la cava superior. Lo vemos más que todo en los linfomas no Hodgkin, que son de crecimiento más acelerado. Entonces tenemos edema facial, infiltración de la vena del cuello y del todo. Entonces son diversas formas de presentación. Puede haber inclusive compresión de la médula espinal cuando son infiltración de órganos extraganglionales y presentarse con dolor lumbar y parestesia en miembro inferior. Y la infiltración de órganos, por supuesto, el más frecuente es el vaso. Allí 30% de los casos tenemos una esplenomegalia que casi siempre se acompaña de hepatomegalia, más de la mano. Lo que no vemos es hepatomegalia sin esplenomegalia. Si hay esplenomegalia, puede haber hepatomegalia, pero no vemos lo viceversa. La médula ósea, cuando está en médula ósea, es un linfoma leucemizado de mal pronóstico, y ya tratamiento nos vamos directamente a si fuese una leucemia. Afortunadamente el linfoma Hodgkin no suele invadir médula, tiene que estar muy avanzado, muchos años de evolución. Hueso, puede haber hueso, hígado, pulmón, cerebro, meninge, piel, pero no son tan frecuentes. Pero no se le olvide que puede haber infiltración de órganos. El estudio, pues, el diagnóstico de un linfoma es histopatológico. Nosotros no podemos asegurar con esta sintomatología que sea un linfoma de Hodgkin. Tenemos que tomar una biopsia de ganglio y mandar a hacer la inmunohistoquímica para determinar el tipo de linfoma. Tenemos la clasificación de la Organización Mundial de Salud. Anteriormente solamente estaba el clásico, que es el 95% de los casos, que se subdivide en esclerosis nodular, que es la mayoría de los casos. No vamos a hablar de la celularidad, porque eso no lo va a reportar el patólogo. El patólogo dice, esta es la variante, es esclerosis nodular, predomina la esclerosis, como se nos indica. Aquí hay gran cantidad de linfocitos y otras células allí de maduración. Aquí más bien tiene poco linfocitos, y rico linfocitos son los menos, la depresión linfocitaria y rico linfocitos. Forman parte estos cuatro del linfoma clásico, ¿no? De Hodgkin, que es el 95%. Y le decía del predominio linfocítico nodular, que era el 5%, que podía, le dije anteriormente, que podía evolucionar con ganglios que tendían a disminuir de tamaño. Pero bueno, es menos común, fíjense, solamente el 5% de estos ganglios, de estos linfomas, son predominio linfocítico nodular, o la forma atípica, la que va a ver el patólogo, la célula de Pockor, palomita de maíz. En los adultos jóvenes predomina la esclerosis nodular, igual que en las mujeres, y en la edad avanzada predomina la celularidad mixta. Al menos eso
Eso, sin embargo, nosotros no nos vamos a matar, llega un joven, no, el diagnóstico es histopatía. Él no va a decir qué tipo de linfoma. Normalmente, esto no va a modificar el tratamiento. Lo que va a modificar el tratamiento es la estadía, qué estadio, la celularidad no, a menos que sea este subtipo que sí, por los marcadores que tiene. Nosotros lo que hacemos es que mandamos al cirujano, tomamos una biopsia de ganglio, el ganglio completo, el ganglio más grande. Normalmente los ganglios del linfoma Hodgkin tienen una ubicación axial, tienden a comprometer el esqueleto axial. Lo vemos en cuello, mediastino y paragóntico. Eso es lo característico del ganglio linfático. Y casi siempre del diafragma hacia arriba. No quiere decir que no tengamos un ganglio en linfoma de Hodgkin que esté afectando ganglios debajo del diafragma. Pero lo típico es supradiafragmático y ganglios centrales, axilares. Si nosotros mandamos siempre tratamos de decirle al cirujano, sacan un ganglio de cuello, no inguinal, que sea de más de 2 centímetros de diámetro. Diagnóstico histológico se basa en el hallazgo de células de Rey-Steenberg, que lleva su nombre por la describieron la doctora Rick y el doctor Steenberg casi al unísono, o Steenberg-Rick, porque Steenberg-Rick fue el primero que la describió, y luego la doctora Rick en casos de tuberculosis. Y son células muy grandes, aquí la vemos, ¿a qué se le parece? A una lechuza. Es una célula muy grande, binucleada, tiene 2 núcleos, y en su interior se le ve un nucleolo muy bien marcado. Parecen 2 ojitos, 2 ojos de la lechuza, con un citoplasma abundante. Esto lo vemos en la biopsia de ganglio o en una biopsia de tejido. A veces la podemos ver, a veces en leucemizado en un aspirador de negro, pero no es común. Si hemos visto, bueno, pero casos esporádicos. Esto lo va a ver el patólogo en una biopsia de médula. Y el linfoma de Hodgkin con predominio linfocítico nublado, la forma que no es clásica, recuerden que es el clásico. Vemos en forma de palomita de maíz. No vemos la célula de Steenberg típica, sino se ve el post-COVID. Estos son con un solo núcleo, son mononucleares. Y el núcleo tiene una serie de indentaciones, que son plegados, costaduras, y entonces da la forma de una cotufa. De laboratorio son inespecíficos, va a depender de qué estadio lo captemos, porque en la primera de cambio puede ser que si no está tomada la médula, la biometría hemática sea normal, pero a medida que va avanzando puede haber leucocitosis, neutrofilia, neutropenia, trombocitopenia, trombocitosis. Ya eso no es específico para nuestro caso. Eosinofilia, linfopenia, en muchos casos debutan con anemias inmunitarias, o sea, pueden debutar con una anemia hemolítica autoinmune, que habíamos dicho que era común verla en la leucemia. ¿Qué leucemia debuta con una anemia hemolítica autoinmune? La leucemia. ¿Cuál? Linfoide crónico. Okay, a veces debuta, y como recuerden que la misma célula, un linfocito. Entonces puede haber una neutropenia que obedece a también a anticuerpo antineutrófilo. Anemia puede ser porque tenía una enfermedad previa, o sea, ya tenía anemia antes del linfoma, o por mecanismos autoinmunes o infiltración de la médula. Y trombocitopenia más o menos lo mismo, hiperesplenismo y mecanismo inmunitario. La LDH es un marcador, siempre lo vamos a ver elevado en la neoplasia. La beta-2 microglobulina es un marcador para linfocitos, para algunas células tumorales, lo usamos en el linfocito, pero tanto en leucemia linfoide crónica como en los linfomas, pero lo usamos con mayor frecuencia en mieloma múltiple, que sigue siendo una neoplasia celular linfoide, pero ya la célula plasmática, que es la evolución máxima del linfocito. Suele estar elevado, es un marcador de célula tumor. Simplemente lo usamos no para diagnóstico, sino para pronóstico. Y le pedimos la serología viral en este tipo de pacientes, buscando pues, una posible asociación. Entonces podemos decir, hubo Epstein-Barr positivo, bueno, podría ser esa la causa.
o VIH, pues ya le confieren, por supuesto, mayor comorbilidad, porque si no tiene un diagnóstico VIH y lo tiene ahora, bueno, imagínense, a tener las dos condiciones clínicas. Y la química también suele ser variable, dependiendo si hay infiltración hepática o va a haber transaminasa elevada, protograma disminuido, etc. Depende de la evolución. Lo que sí nos interesa a nosotros es evaluar la extensión de la enfermedad. Y eso pues porque va a depender del tratamiento definitivo dentro del propio linfoma de Hodgkin. Entonces hacemos la radiografía de tórax, buscando qué es esto. ¿Qué hay ahí? La masa en el mediastino. Ese mediastino ensanchado. Entonces una masa grandísima aquí de mediastino. Entonces buscamos rayos X de tórax, rayos X de abdomen, no nos ayuda tanto, más porque es de tórax. Pedimos la tomografía, cuello, tórax, abdomen, pelvis, eso sí es obligatorio, especialmente con doble contraste. Gammagrafía no se usa tanto y hoy en día pues ya lo que usamos es el PET, el CT PET, que es la tomografía por emisión de positrones, pero vale casi $2,000 en cada. Eso no es fácil costearse eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo estadiamos con tomografía y sin embargo no es barato tampoco una tomografía porque ahí gasta como $600 en las 4 tomografías con contraste. Pero bueno, el PET es mejor, tiene mucha ventaja porque recuerden que el PET lo que hace es colocamos un reactivo marcado y el reactivo lo que tiene es glucosa. La glucosa lo va a captar las células que tienen crecimiento rápido. Entonces, ¿quién la va a captar? Las células neoplásicas que tienen un crecimiento rápido, un metabolismo muy rápido. Entonces la glucosa se va para allá y hace una fluorescencia, los radioisótopos que usamos, y allí dice que hay actividad. Y es muy útil también, no para diagnóstico, sino más bien para seguimiento, porque a veces nosotros damos quimioterapia o radioterapia, tenemos un ganglio grande y queda del mismo tamaño. Y no sabemos si en verdad hicimos un efecto o no. Entonces con el PET, si no hay marcaje en ese ganglio, quiere decir que no hay célula tumoral. O otro caso, que nosotros damos quimio y radio y el ganglio disminuyó más del 50% del tamaño. Y nosotros de pronto decimos, ¿tendrá o no tendrá enfermedad? O a veces disminuyó tanto que decimos, no, está perfecto, hacemos al pelo, vamos a dar la quimio, le hacemos al pelo y marca el ganglio. O sea que hay muchas células tumorales, si le da la quimio va a recaer. Esa es la ventaja del PET en relación a la tomografía. Pero el billullo en Venezuela es difícil, es difícil que un paciente tenga acceso para ir a Caracas y gastar $2,000, aparte de lo que había gastado anteriormente. El CT PET. Pero en otros países ya no se usa tomografía, PET. Hoy en día se está usando también la tomografía del cuerpo entero. Hay opciones, pero todas son costosas. La biopsia de médula ósea es para si estamos sospechando que tiene anemia, tiene trombocitopenia, leucopenia, estamos sospechando que está invadido. La médula ósea le hacemos la biopsia de médula ósea para estadiar, no tanto para el diagnóstico lo vamos a buscar en el ganglio. Antes era obligatorio, hoy en día se está dejando un poco de lado. Y el diagnóstico definitivo se establece mediante biopsia de tejido afectado. Si nosotros tenemos que decirle al patólogo que no... al cirujano que nos saque un ganglio, la biopsia incisional, que saca todo el ganglio, no nos sirve la muestra con aguja fina, hay que obtener todo el ganglio y lo enviamos al patólogo. El patólogo va a decir, sí, yo veo la célula de Temperrit, considero que es un linfoma de Hodgkin, pero siempre lo enviamos a inmunoquímica por si acaso. Entonces aquí tenemos, nos va a decir si es Hodgkin clásico, que es tiene la célula de September, y este que tendría la célula cotufa. Y le hacemos la inmunoquímica, el clásico marca CD15, CD30 positivo. Eso es los marcadores característicos. Cuando marcan CD15, CD30 es un linfoma de Hodgkin. Pero el predominio linfocítico, la forma no clásica, marca CD15, CD30 negativo, completamente distinto. Y marca CD20. Entonces, eso es importante
porque el rituximab, que es un anti-CD20, lo damos ¿para qué lo vamos a dar en este linfoma? Si no marca CD20, vamos a perder la placa, pero este sí lo lleva. Es importante clasificarlo si es clásico o no. Esta clasificación tiene 60 años, la clasificación de Ann Arbor, una ciudad de Estados Unidos. Luego fue modificada por Coswell y recientemente por Lugano, la reunión de Lugano, pero más o menos lo mismo. O sea, nosotros tenemos que estadiarlo, estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, porque de eso va a depender la quimioterapia o la radioterapia. Fíjense, estadio 1, cuando hay una afectación de una región ganglionar a un lado del diafragma o una región extraganglionar. Eso quiere decir que yo tengo una región ganglionar, puede ser cuello. Tengo tomado esta región lateral izquierda del cuello o supraclavicular izquierda. Ahí. No puedo tener ganglio debajo del diafragma. O tomado una región extraganglionar. O tengo una región extraganglionar tomada sin ganglio. Pero siempre de un solo lado del diafragma. Estadio 1. Si yo tengo tomado dos o más regiones del mismo lado del diafragma, es decir, dos o más, o sea que el paciente aparece con ganglios supraclaviculares, pero le hacemos la tomografía y está full inmediato. Ya son dos regiones ganglionares. ¿Okay? Dos regiones ganglionares, pero siempre del mismo lado del diafragma. O una región ganglionar, o sea, puedo tener cuello y otra pulmón, o sea, otra región extraganglionar tomada. O ganglio mediatínico y pulmón. Una región extraganglionar y unos ganglios, o dos regiones ganglionares, siempre en el mismo lado del diafragma. Cuando tengo ganglios por arriba y por debajo del diafragma, ya pasa a ser estadio 3. ¿Okay? Entonces, ya yo tengo ganglios mediastínicos, por ejemplo, y tengo ganglios retroperitoneales, por decirle algo. Estos son, pues, se clasifica, no le paramos mucho a esto, pero una subclasificación es 3-1 cuando son ganglios superiores, abdominales, los ganglios proximales, los portales térmico-celíacos, y los ganglios más distales serían las 3-2. Entonces ya aquí hay afectación por encima y por debajo del diafragma. Y estadio 4 cuando hay afectación extraganglionar a distancia, por ejemplo la médula ósea. El estadio cenizado y eso le confiere estadio 4 automáticamente, tenga o no tenga ganglio, ya pasa a ser estadio 4. O afectado al pulmón, otro órgano con o sin ganglios. Fíjense que ya hay afectación de órganos a distancia de los ganglios que podrían estar afectados. Y hay un subíndice que le agregamos, puede ser 1A. 1A es que no tiene síntomas B. B es que tiene los síntomas B, ya eso le confiere peor pronóstico. Si nos llega un paciente con estadio 1A, es de muy buen pronóstico. La curación es altísima. Pero si me llevo con estadio 4B, ya la cosa se va a complicar. Masa bulky, le agregamos el X, es una masa de gran tamaño, de más de 10 centímetros. Esto tiene en media tiene una masa de 15 centímetros, ya también es de peor pronóstico. Entonces le agregamos, por ejemplo, puede ser un estadio 3BX. Si hay una masa grande, cuello, mediastino, abdomen, de más de 10 centímetros, tiene síntomas B y estadio 3, por decir algo. Le hagamos 3BX. Y es si hay una afectación extraganglionar por continuidad a una o sea, por continuidad, o sea, que esté cerquita de la afectación ganglionar. Entonces aquí, de acuerdo a esto, nosotros clasificamos el estadio donde está la malignidad y allí pues decidimos qué protocolo de quimio o radioterapia va a recibir el paciente. No se les olvide las causas de adenopatía, no toda adenopatía es maligna y no toda adenopatía es citomaloide y Epstein-Barr, ¿verdad? A veces decimos, no, eso es un Epstein-Barr citomaloide. Tenemos las agudas, como infecciosa, toxoplasmosis, citomaloide, las crónicas tuberculosis, pero recuerda que ¿qué produce la tuberculosis? Que igual la crítica al ganglio. ¿Qué pasa con el ganglio de la tuberculosis? Bueno, se veía antes, ya no se ve porque ya tenemos tratamiento, pero antes se veía la escrofia, que era que el ganglio se infectaba y tenía supuración, había secreción purulenta, se llamaba escrofia.
Ya eso es difícil verlo ahorita porque con el tratamiento que tenemos, pues se había mucho en el siglo pasado, ¿no? O a principios del siglo pasado. Sífilis, algunos hongos y por supuesto VIH ya en etapa SIDA. Reacciones de hipersensibilidad, sarcoidosis, enfermedades asociadas a la alergia, enfermedades autoinmunes, lupus, artritis, etc. Algunos fármacos. Por supuesto, los linfomas, que no es el tema que estamos tocando hoy, tanto Hodgkin como no Hodgkin, las leucemias, inclusive también anopatía, Waldenström, enfermedad de Castleman, que es adenomegalia, que son de tipo benigno, pero a veces es difícil el tratamiento. El Castleman es un ganglio, puede ser unicéntrico, una sola masa, y el tratamiento es estirpado. Pero hay una que es multicéntrica, que son varios ganglios, a veces hay que darle tratamiento de quimioterapia, pero es benigno en teoría. Castleman, en niños, sobre todo, no es exclusivo, pero y algunas enfermedades endocrinas, las metástasis, cualquier otro tumor, por ejemplo, tumor de pulmón puede dar metástasis en los ganglios cervicales, intratrabeculares, por ejemplo, estómago, etc. Entonces, hay que considerar que son cambios también metastásicos, buscar la malignidad en otro origen, y las enfermedades de depósito como Gaucher, Pampil, etc. Entonces, tenemos que considerar el linfoma de Hodgkin, el examen físico, ya dijimos cuáles son las características de los ganglios, no se lo olvide eso, semiológicamente, un ganglio. Progresivo, indoloro, si tiene dolor porque hay una infección. Probablemente, exacto. Es indoloro, es crecimiento lento, progresivo. En el hemograma no hay nada característico. Bueno, aquí hay que diferenciarlo de los ganglios inflamatorios, que por lo general sí duele. Cuando el niño llega con una cadena ganglionar cervical tomada por un Epstein-Barr, un citomegalovirus, casi siempre le duele el ganglio. Si la madre no le duele mucho el ganglio, y eso es un buen indicio. Rayos X de tórax para la valoración de mediastino, la biopsia ganglionar para establecer el diagnóstico definitivo, y los estudios de extensión, la tomografía torácica, cuello, tórax, abdomen y pelvis, para ver, y la biopsia de médula que dijimos anteriormente, que era, dependiendo si estamos sospechando infiltración a médula, pero aquí más importante la biopsia del ganglio. Y esto pues es lo que tenemos que el flujograma de trabajo para diagnosticar un linfoma. Y no se nos olvide entonces de pensar en mononucleosis, hiperplasia activa de ganglio, metástasis de carcinoma nasofaríngeo, etc., hipertrofia del timo, que puede también verse una masa en mediastino, y lo más importante diferenciar del linfoma no Hodgkin, que vamos a ver ahora. Después vamos a ver cuál es la diferencia entre Hodgkin y no Hodgkin, que es el principal diagnóstico diferencial. El linfoma no Hodgkin es un grupo más amplio y bastante heterogéneo que reúne la misma condición, son de linfocitos B o T clonales y afectan al sistema ganglionar, pero tienen más afectación extraganglionar que el linfoma de Hodgkin, que tiende a extenderse más, y es pues, por supuesto de peor pronóstico, porque si va a estar afectado a más órganos, le confiere un peor pronóstico en comparación al Hodgkin. Tienen un patrón de diseminación errático. Yo le dije que normalmente los ganglios del Hodgkin son axiales y normalmente se diseminan por contigüidad, al lado del órgano que está al lado. El Hodgkin no, se disemina por cualquier parte. Los ganglios pueden estar en cualquier parte del cuerpo. Una evolución muy variable. Algunos pueden ser muy agresivos, algunas formas son muy agresivas, y otras por el contrario son llamados linfomas indolentes, que pueden tener años no diagnosticados y tienen años sin cambio y no ameritan tratamiento. Son llamados linfomas indolentes. Por eso que el linfoma no Hodgkin es muy variable en la entidad clínica de cada uno de ellos. Cada uno tiene su cédula de identidad, su forma de presentarse, y vamos a ver la larga lista, que bueno, que es un tema bastante complejo.
Y esto inclusive tiene una buena calidad de vida, no necesita tratamiento y una supervivencia larga, los linfomas indolentes. Pero los indolentes no se curan. En cambio los agresivos sí suelen curarse, si vienen una persona joven, que todo estadio temprano. Es más frecuente, el 7% de toda la humanidad es más frecuente que el linfoma de Hodgkin. Dígame. El linfoma de Hodgkin es lo que los médicos llaman a veces el linfoma de célula pequeña. ¿Célula? Pequeña. No, o sea, es un tipo de linfoma de Hodgkin, ya lo vamos a ver. El linfoma de Hodgkin tiene muchísimos tipos. El linfoma, la célula pequeña la pueden ver en leucemia, linfoide crónica, y es la misma célula. Y el linfoma linfocítico de célula pequeña, es la misma célula. Lo que pasa es que uno está en madura y otro está en engaño. Es un subtipo de linfoma. La mayoría son de tipo B, pero también tenemos tipo C. Dijimos que el Hodgkin era B, ¿se acuerdan? Era del centro germinal, un linfocito B mutado. Esto puede ser 20. La frecuencia es más alta, ya dimos 13 casos por cada 100.000 habitantes, muy variable, más frecuente en hombres, pero aquí van ganando en mujeres, y la edad más frecuente en la quinta sexta década, a partir de los 60 años, por una vez que vemos los no-hodgkinianos, o en niños pequeños. Ya sabemos que el adulto joven es el Hodgkin, y en los extremos de la vida es más frecuente el no-hodgkiniano. Desconocida de etiología, igual que en el linfoma tipo Hodgkin, aquí te explica ahora el bendito Stenbar, igualito. Ahí se ha descrito expresión de proteínas del virus en las células tumorales y la inclusión del genoma del virus dentro del ADN de la célula tumoral. O sea, el ADN del virus está incluido en el ADN de la célula tumoral. Es más frecuente pues la asociación de Stenbar con el linfoma de Burkitt endémico, que es un tipo de linfoma el endémico, que es más frecuente el endémico en África, en personas, niños, en personas jóvenes, y está asociado a aquellas regiones de alta endemicidad de paludismo. Eso lo vemos mucho en África, en otros países la forma esporádica, que es más frecuente en el mundo, y está el linfoma de Burkitt asociado a VIH. Son las tres formas de Burkitt. Pero el endémico, que es más frecuente en África, lo vemos asociado a Stenbar. Igual que el virus linfotropo humano, de células T, produce pues el linfoma o leucemia de células T del adulto, este virus.